Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Den gloria al Señor, hasta en las islas pregonen su alabanza. Familia, buen y bendecido miércoles 28 de abril. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 12, versículo 44 al 50 del evangelista San Juan. Jesús dijo a voz en cuello: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que crea en mí no siga entre tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no es capaz de guardarlas, yo no le juzgo. Pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no acoge mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado lo juzgará el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado. Lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho a mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay una expresión aquí hermosa de Jesús que para mí es el centro de este texto que acabamos de leer. Yo no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Es decir, Jesús nos habla aquí como de una diferencia. Una cosa es salvar al mundo y otra cosa es juzgar al mundo. Una cosa es juzgar y otra cosa es salvar. Jesús dice: no he venido a juzgar, he venido a salvar. ¿Qué es juzgar? De cierto, en el mundo vemos errores en las personas, vemos miseria en las personas, vemos dificultades en las personas, vemos pecado en las personas, pero también ese pecado que vemos lo tenemos nosotros. Esos errores que vemos los tenemos nosotros. Esas dificultades que vemos en los demás los tenemos nosotros. Esas miserias que vemos en los demás, también nosotros estamos revestidos de miserias. ¿Y qué es juzgar entonces? Juzgar es cuando yo veo los errores y las dificultades en los demás y quiero como acabar con eso, que eso no siga. Y eso está bien. Nadie puede estar de acuerdo con los errores, nadie puede estar de acuerdo con las miserias, con los pecados de los demás. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo juzgo, no solamente estoy queriendo acabar con el pecado, con el error, con la miseria, sino también estoy acabando, dañando y destruyendo a la persona que tiene el pecado, la miseria y el error. ¿Por qué? Porque con nuestras palabras herimos, porque con nuestras palabras lastimamos, porque con nuestras palabras hacemos daño, porque con nuestras palabras lapidamos a los demás, porque con nuestras palabras destruimos a los demás. Es más, si yo veo el error en una persona, el pecado en una persona, y yo solamente soy el que lo veo y comento, hablo, digo, pues ese pecado ya va a pasar a que solamente lo sepa yo, y entonces se va a extender y ya no soy solamente yo el que lo sé, sino va a ser otra persona y esa le cuenta a otra y esa le cuenta a otra. Es decir, en vez de ayudar cuando juzgamos y hablamos, lo que pasa es que destruimos, porque ese pecado como que se extiende, ese pecado crece. ¿Por qué? Por la boca, por nuestra lengua.
dicen algunos, Padre, yo no juzgo porque yo dije la verdad. Yo dije la verdad. Vea, Padre, yo no estoy juzgando porque yo dije la verdad. Juzgar también es decir la verdad sin caridad. Porque cuando yo digo la verdad sin caridad, eso se puede convertir en una venganza, eso se puede convertir en desquite, eso se puede convertir en retaliación. ¿Qué es salvar? Salvar es querer acabar, o mejor, acabar con el pecado de una persona, con el error de una persona, con el mal de una persona, pero sin hacer daño a esa persona, pero sin destruir a esa persona, pero sin herir a esa persona, pero sin lastimar a esa persona. Entonces, ¿cómo salvamos? La pregunta, ¿cómo salvamos? ¿Cómo podemos salvar a una persona, rescatar a una persona cuando esté en el error, cuando la veamos en pecado, cuando esté haciendo las cosas que no son? Primero, para salvar, lo más importante, la oración. La oración por esa persona, porque no soy yo el que la va a salvar, no soy yo el que la va a hacer salir del pecado, es Dios el que va a ayudar, el que va a rescatar, el que va a salvar a esa persona. Entonces, primero, oración por esa persona. Segundo, la corrección fraterna es muy importante. Los profetas lo dicen, si un hermano está en dificultades, está haciendo las cosas que no son, está en pecado, nosotros tenemos la obligación por el sacramento del bautismo de ser profetas, es decir, de anunciar el bien y denunciar el mal. Pero oración, ¿para qué? Para que el Señor me dé a mí el momento preciso y las palabras precisas para hacerle corrección fraterna a esa persona. Y la corrección fraterna tiene que ser tan fraterna y con tanto cariño y con tanto amor que la persona ni se dé cuenta siquiera que lo estamos corrigiendo, ni se dé cuenta siquiera que lo estamos queriendo decir que cambie, sino que tiene que ser con tanto amor y con tanto cariño como Jesús lo hacía, como Jesús nos enseñó a corregir con amor. Con amor. Entonces, oremos más a Dios, entreguémosle a las personas que están en pecado, en error, en dificultad, en problemas, hablemos menos, critiquemos menos, juzguemos menos. Jesús aquí en el Evangelio nos invita a juzgar menos y a salvar más, o mejor, a salvar siempre y a juzgar y a señalar nunca. ¿Por qué? Porque es que si Él no lo hace, dice Jesús, dice el texto claro, yo no he venido a juzgar. O sea, si Jesús dice que Él no juzga, nosotros cuando juzgamos, cuando hablamos de los demás, nos estamos colocando por encima de Jesús. Cuando juzgamos, cuando cuando criticamos, cuando sentenciamos, cuando hablamos mal de los errores de los demás, entonces como que nos estamos creyendo con más derechos que Jesús para hacerlo. Por eso salvemos, es decir, rescatemos a las personas, ayudemos a las personas, corrijamos a las personas que tienen errores, pero con caridad, de manera especial. Recordemos, la obra la hace Dios. Por eso no hablemos tanto, no juzguemos tanto, no señalemos tanto a los demás. Primero mirémonos nosotros y más bien oremos por las personas que tienen errores. Coloquémoslas en manos de Dios y busquemos la forma, la manera para ayudarles a salir de esa situación. Porque todo el mundo, o sea, Dios nos creó a todos buenos. Por naturaleza todos somos buenos. Detrás de los errores, detrás del pecado, está el espíritu del mal queriendo dañar, destruir. Como decía el texto del Evangelio, creo que de ayer, el ladrón no viene sino a robar, a destruir y a dañar. Querida familia, feliz y bendecido miércoles. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros. Chao, chao familia, un feliz y bendecido día.